Empezamos nuevamente. Les decía que la semana pasada nos habíamos detenido para tratar las múltiples posibilidades, que son muchísimas, de lectura de qué es Shir HaShirim y su aplicación, la aplicación de la metodología a todo el texto de la Torá. Hoy vamos a tener nuevas preguntas para adelantar, pero antes un paréntesis imprescindible para implorar por la salud de los enfermos y que los familiares tengan todo el apoyo que necesitan para poder sobrellevar la enfermedad de sus familiares, y también nuestro pésame a las familias que han perdido algún ser humano, aquellos que conocemos y aquellos que no conocemos. Javerim, hemos recibido 3 colaboraciones, una de Galia, una de Jenny y una de Pedro, los 3 miembros veteranos de este grupo, y para facilitar su lectura decidimos abrir una lista de distribución exclusiva para los Javerim del curso cuyos WhatsApps tenemos registrados para que sirvan de vehículo del material para todos. Los Javerim que no los han recibido deben enviarnos el WhatsApp para poder ser incluidos. También aquellos Javerim que se incorporan hoy por primera vez, y hoy cerramos de alguna manera el ingreso de nuevos miembros. Quien quiera seguir las clases y no ha estado en la primera ni en la segunda sesión, que es la de hoy, podrá hacerlo únicamente por el Facebook. Hoy vamos a hacer un experimento de ayudarnos con una pizarra con elementos que les servirán para comprender mejor el material que usamos. Quien lo desee podrá comentar si su uso le ha servido al final de nuestro encuentro. Bueno, vamos a la clase. Javerim, Javerot, vamos a poder ver ya la primera página de nuestra pizarra. ¿Qué hace de este poema del Shir HaShirim un texto canónico? Veremos lo que nos enseña el Rabino Kook en Orot HaKodesh, volumen 2, entre las páginas 444 y 445, cuando nos dice que hay muchos niveles de este canto. Algunos cantan Shir HaShirim desde su alma, dentro de su propia alma, descubren toda su realización espiritual. Otros entonan el Shir HaShirim de la nación. Ellos no están satisfechos con el círculo limitado del alma individual, que no es lo suficientemente afectuoso para ellos, que no es lo adecuadamente idealista, y ellos aspiran a alturas espirituales mayores y llegan nada más y nada menos que a la de la nación. Con amor sublime se adhieren también a Knesset Israel. ¿Qué es el término Knesset Israel? Si hablásemos griego diríamos que es la Eclesia Israel, en el sentido de lo que es la congregación. Los miembros regulares del grupo cantan sus canciones a través de Shir HaShirim, sienten sus dolores, se deleitan en sus esperanzas y contemplan su pasado y su futuro con amor y sabiduría. Contemplan el contenido de su espíritu interior. Otros más, permiten que sus almas se expandan más allá de la nación de Israel, y entonces cantan el Shir HaShirim de la humanidad, se deleitan en la grandeza de la humanidad, en el instruir, en el enseñar, en el educar, en formar, en iniciar, en aleccionar, a partir de la imagen divina. Aspiran a la meta final de la humanidad y anhelan su perfección sublime. De esta fuente de vida se inspiran para sus pensamientos y percepciones universales, sus aspiraciones y misiones, y algunos se acercan aún más alto, Javerim, hasta que se unen con toda la existencia, con todas las criaturas y con todos los mundos. Con todos ellos entonan el canto de Shir HaShirim del universo. Sobre esta elevada canción, nuestros sabios pronunciaron, y algunos logran abrazar las 4 canciones juntas. Cada copla aporta su voz única. Juntos armonizan sus melodías, dando vida y sustento a las otras cantinelas.
Continuamente se encuentran y mezclan sonando con el sonido de la felicidad y la alegría, el sonido de la risa y el placer, el sonido de la exultación y el de la santidad. Su culminación asciende a un canto de santidad. Es el cantar de Dios. Vamos a ver la segunda hoja. El cantar de Dios, el cantar de Israel. Miren, Javerim, si nosotros escribiésemos ahora la palabra Israel en hebreo y las quisiésemos reorganizar como los nuevos juegos que aparecen en la red, veríamos que de las letras Yud, Sin, Resh, Alef, Lamed se puede formar dos palabras. Ellas son Shir El. Israel es Shir el cantar de Dios, en la esencia de su poder y de su belleza, de su verdad y de su grandeza. El cantar de los cantares abarca todas estas canciones, Shir Shirim del alma, Shir Shirim de la nación, Shir Shirim de la humanidad y Shir Shirim del universo. Vamos a ir ahora al primer versículo de Shir Shirim por un instante solamente, para poder darle otra lectura. El cantar de los cantares, Shir Shirim Asher li Shlomo, ese es el Shlomo, que nosotros decimos que es Salomón, pero ese Shir Shirim del rey Salomón, pero Shir Shirim del maestro del Shalom, porque Shlomo, la palabra, significa también Shalom y significa también integridad. Así Rashi, citando el Midrash sobre Shir Shirim 1:1, nos permite ver que el primer versículo es de difícil lectura, porque ¿de quién es ese cantar? Es de Shlomo en referencia a Salomón, es del rey o de algún rey llamado Shlomo, es del maestro de la paz, es la persona que nos trata de presentar el concepto de integridad. A lo mejor para todos ellos está dedicado el Shir Shirim desde el primer versículo. Vayamos ahora, Javerim, a 3 niveles de parábola para entender Shir Shirim desde otro lado. Una parábola de la lucha entre el cuerpo y el alma de cada individuo. Más adelante trataremos de darlo a entender. Rambam, nuestro querido Maimónides, y Ralbak era Levi Ben Gershon, que nació por ahí del año 1288 en el sur de Francia, conocido por la forma griega de llamarlo por el nombre del padre, Gersónides, y también conocido por sus escritos no judíos, es decir, por no judíos que leyeron sus escritos sobre ciencias, como el magíster Leo Hebraeus, Leo el hebreo. Y otros sabios explican la historia como que el cuerpo quiere permanecer en este mundo, mientras que el alma quiere regresar a Hashem porque de Dios ha surgido. Entonces, cuando vemos en el texto a la Reaya, la joven, que traducimos en otros contextos como la novia, representa la Reaya el alma. ¿Frente a quién? Frente a su amante. ¿Quién es el amante? El Dot. Pero ese Dot no es nada más y nada menos que Dios. Y los otros entre comillas, que impiden que el alma regrese, representan el cuerpo. De hecho, 5 veces el rey Shlomo se reúne con Dios, la última vez a su muerte. Pero en un nivel más profundo, la mayoría de los comentaristas, como Rashi e Ibn Ezra, explican, basándose en el Midrash, que Shir Shirim describe la relación entre Dios y Knesset Israel. ¿Qué es Knesset Israel? Ya habíamos visto hace un instante la referencia a la congregación, pero ahora vamos a decir que Knesset Israel es una colección de las almas de todos los Israel a través de las generaciones. Así Shir Shirim trae referencias a toda la historia de esta congregación.
Ya lo habíamos visto. Sobre eso escribió también Dalia para aquellos que recibieron el material. El éxodo está relacionado en Shir HaShirim a través de las siguientes palabras. Por favor, presten atención. En Shir HaShirim aparecen estas palabras en hebreo. Lesusati berichvei paró. En traducción textual, a mi yegua en los carros de Faraón. Te he comparado, amiga mía, capítulo 1, versículo 9, a mi caballo en el carruaje faraónico. Vaya, vaya. Entonces, esta forma de interpretación nos lleva a una universalización de Shir HaShirim a partir de la historia nuestra, a partir de la salida de Egipto, haciendo referencia a las yeguas en el carruaje faraónico. Por otro lado, siguiendo este modelo de pensamiento, podemos irnos a unos años posteriores a la salida de Egipto, cuando nos encontramos con la construcción del tabernáculo, del Mishkan. ¿Y cómo llegamos a ese lugar tan lejano? Llegamos con 3 palabras de Shir HaShirim, Bein Shaddai y Alin. En el capítulo 1, versículo 13. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Vaya, vaya. Entonces, tenemos en el mismo primer capítulo, con una diferencia de 4 versículos, una referencia que nos lleva poéticamente a la salida de Egipto, basándose en el carruaje del faraón, cuyo final todos conocemos. Por otro lado, a la construcción del Mishkan, utilizando la poesía más pura, ¿verdad? Mi amado es para mí un manojito de mirra, esa hierba con un perfume tan especial, ubicada entre mis pechos, Ben Shaddai y Alin, descansando entre mis pechos. Pero no nos podemos conformar con esto, Javerín, vamos a ir más lejos todavía y vamos a tratar de ver si en este mismo capítulo 1 aparece el pecado del becerro de oro. Y parecería que sí, según este modelo interpretativo. Repito, nosotros no estamos obligados a aceptarlo como si fuera una única interpretación, sino una de las múltiples interpretaciones que estamos viendo. Y no los quiero atosigar, ¿verdad? ¿Cómo aparece el pecado del becerro de oro? Porque en el texto hebreo dice Ad she'amelech bimsibo. ¿Qué dice el texto en hebreo? Ad she'amelech bimsibo nirdi natan. La traducción es muy simple. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Reijó. Pero reijó parecería ser como un evento en el futuro. Entonces, estamos nosotros viendo este versículo tratando de ubicarlo en un momento difícil, que fue interrumpido cuando el nardo dio su olor. A veces, Bené Israel busca a Dios. No solamente Bené Israel, sino todos los miembros del mundo. Y otras veces huye de Dios. Dios viene, por lo tanto, llamando por quienes huyen de él. Pero hasta que llegan, estas personas pierden la oportunidad de la redención. Y Rashi escribe en su introducción a Shir HaShirim que Shlomo vio con Ruach HaKodesh que Israel estaba destinado a ser exiliado. ¿Por qué? Porque había comenzado la fuga y la huida del mismo Dios que le dio los principios éticos por los cuales debía comportarse. Y de pronto, recordar el primer amor, que fueron un tesoro entre todas las naciones, diciendo, déjame ir y volver con mi primer esposo. Voy a aclarar un poco más este concepto porque es un concepto
quizás de difícil aprehensión. A mí me resulta difícil. Espero que a ustedes les resulte más fácil que a mí. Aquí estamos viendo que en un momento dado, muy cercano, a partir del casi la recepción de los 10 mandamientos, de la recepción de la norma, el pueblo se va a rendir pleitesía nada más y nada menos que al becerro de oro. Es decir, del momento sublime de estar todos unidos con la divinidad, ya rápidamente empiezan a irse de ahí. Y si empiezan a irse de ahí, pierden la oportunidad de la redención. Entonces, ¿qué pasa? Como que el Cantar de los Cantares, por un momento adjudiquémoslo a Shlomo, nos anuncia que Israel va a estar destinado a ser exiliado. Porque otras veces va a suceder lo mismo, que después de acercarse, después del primer amor precioso, excelso, de pronto abandonan. Y cuando abandonan se dan cuenta que están mal. Y entonces piden e imploran, déjame ir y volver con mi primer esposo. Escribió este libro Shlomo con Ruach HaKodesh, en la metáfora de una mujer abandonada que desea a su marido y que admite su rebeldía. Ahora, su esposo también comparte sus problemas y menciona el ajetreo de su juventud, haciéndole saber que ella sigue siendo su esposa y él es su esposo pese al abandono y que al final está destinado a regresar con ella. Si nosotros seguimos en los diálogos entre la Reayá y el Dot en Shir Hashirim, vamos a ver que hay una especie de drama en el cual ella no quiere regresar, él no quiere regresar, y al final se reúnen. Drama que no podría ser descrito por ningún otro poeta que no fuese alguien inspirado por la luz divina. En las obras cabalísticas, el pastor que aparece en Shir Hashirim es Dios, y su amante no es el pueblo de Israel, sino es toda la creación. Y toda la creación, según el punto de vista cabalístico, está formado por cada piedra tirada allí, por cada ramita de cualquier árbol. Cuando Dios creó el mundo, se formó una cierta distancia entre él y el universo para que el universo pueda tomar una forma física. Y la creación toda, a partir de su logro, busca regresar a Dios para poder ver que es una parte de él y no que está divorciado y que todo es divinidad en varias formas. Cuidado porque de pronto esta teoría roza con algunas formas de panteísmo que nosotros rechazamos. Pero lo que no roza con el panteísmo es que toda la creación, incluso los objetos materiales, buscan regresar a Dios en el estado anterior a la creación. Vaya, vaya, miren nosotros, Javerim, con qué nos encontramos. El rabino Kook, Zichronot Tzadik Libraja, escribe a lo largo de esas líneas acerca de la Teshuvá. Guaya interpreta otra cosa. Interpreta que el mundo regresa a su estado espiritual anterior del mismo modo que toda la idea de la era mesiánica consiste en regresar al estado del mundo anterior al pecado de Adán. Voy a repetir esto para poder entenderlo yo. Del mismo modo, toda la idea de Yemot HaMashiach, de los días mesiánicos, de la era mesiánica, es poder regresar al estado del mundo antes del pecado de Adán unido a la creación. ¿Cuántos minutos llevamos reunidos? Apenas ni siquiera media hora, y ya hemos pasado así, sintéticamente,
por varios modelos de lectura, de los cuales cada uno puede elegir el que más le gusta y cada uno puede aportar también el que quiera. ¿Y qué quiere decirnos Rav Kook? Que el mundo volverá a la energía. El mundo volverá a la energía cuando pueda estar sintiéndose antes del pecado de Adán. Miren ustedes, si vamos a otro lado, vamos a ir a otro lado por un instante y para otro lado vamos a una alusión en Parashat Kitizá, donde irradia el rostro de Moshe. Su alma se volvió tan dominante, el alma de Moisés, de Moshe, que su carne comenzó a desaparecer. ¿Recuerdan ustedes el versículo? El Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, el acróstico con el que lo conocemos es el Ramjal, pasó a la fama merced a su libro de ética judía, el Mesilat Yesharim, el sendero de los justos. Rabbi Moshe Haim nació en Padua, Italia, hace casi apenas 300 años. Escribe que esto le habría sucedido a Adán si no hubiera pecado. ¿Qué le hubiera sucedido a Adán? Que su rostro hubiera sido tan dominante que ni siquiera necesitaba de carne, porque todo se habría convertido en espiritualidad. Y hace un juego de palabras precioso que nosotros hacemos en el hebreo, el idioma sagrado. Y toma la palabra or, escrita con alef. Y la palabra or, escrita con alef, ¿qué es, mis amigos? Todos lo sabemos, es luz. Y en cambio, ¿qué le pasa a Adán? Que en lugar de poder tener la luz en el momento en el cual se corrompe, necesita convertir su rostro en or. Claro, pero no or de la luz, sino or escrita con ain. Lo necesita convertir en piel. Vaya, vaya. Vamos a respirar. Una javerá que vio la grabación del shur pasado me escribió preguntándome cuál es el objetivo de este ciclo, después de haber escuchado apenas la primera clase. Y yo le contesté que para mí, esto que estamos estudiando de Shir HaShirim, mis queridos amigos, es un sha'ashua. ¿Qué es un sha'ashua? Sha'ashua es una palabra que tomé, aparece en otros lugares, del Salmo de Teilim 119:92, que dice, Lulei toratcha sha'ashuai, az avadeti be'oni. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Para mí, nos reunimos básicamente para poder gozar del divertimiento infinito del estudio, de la lectura múltiple de las cosas que nosotros tenemos atesoradas en nuestra memoria y en nuestras fuentes. Quiero preguntarles a ustedes si vamos a hacer una pequeña interrupción en el monólogo. Y para ustedes, queridos amigos, por favor, díganme a mí, ¿y cuál es el objetivo por el cual ustedes ingresaron a estudiar nuevamente Shir HaShirim? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Alguno de ustedes me puede decir, por favor? Me gustaría escucharlos, particularmente aquellos Javerim que todavía no han hecho uso de la palabra. A ver, Javerim, ¿cuál es el objetivo de vuestra presencia esta noche aquí, estos días, esta mañana, esta tarde? Pues a mí concretamente, como todo lo que hemos estudiado hasta ahora ha sido tan sorprendente, tan novedoso y tan distinto a lo que yo había estudiado siempre, pues lógicamente un libro como Shir HaShirim, que es tan cuestionado y y al mismo tiempo tan querido y tan utilizado, me parecía que tenía que ser imprescindible estar aquí para escuchar la explicación que nos pudiera dar Raf.
Ok, Jabrim, ¿alguien más? Bueno, quizás estamos Sí, todos Ani. queriendo conocer más de tanta belleza que esconde el Shir HaShirim y lo bien explicado que está por el Rab. Básicamente, yo he estudiado Shir HaShirim varias veces, pero nunca tuve la satisfacción de comenzar a entenderlo. Y gracias a los dos shiurim, estos de Rabbi Yachmiel, estoy entendiendo muchísimo, muchísimo más de lo que entendí antes. Es a mi queridísimo y respetadísimo doctor Ederi, que para mí es un cabot gigantesco con todo su conocimiento, no solamente del mundo sefaradí, sino también de la Torah. José, ¿por qué con tu conocimiento y a tu edad sigues estudiando Shir HaShirim? Comienza nuevamente, por favor. Vamos a ver. Yo, gracias a Shir HaShirim, he podido leer cualquier momento. he podido leer la Torá gracias al Shir HaShirim. Porque en el colegio nos lo prohibieron terminantemente. Yo estudié en un colegio católico de curas, el bachiller. Y ahí nos prohibieron terminantemente estudiar, leer el Shir HaShirim. ¿Por qué? Porque era un libro de pecado, pecaminoso, erótico y sexual. Claro, como comprenderás, a la edad de 14 o 15 años, prohibirte leer un libro significa ir directamente a leerlo. No solamente el Shir HaShirim, sino a partir del Shir HaShirim, toda la Biblia, lo que llamábamos entonces la Biblia, que todavía no era todo nuestro Antiguo Testamento, buscando esas escenas escabrosas que nos prohibían. ¿Vale? Y a partir, claro, fue un estudio profundo, buscando, a ver, ese pecado en el Shir HaShirim, ¿dónde estaba el pecado? Y un día tras otro, es lo que me hizo querer y amar el Shir HaShirim, buscando el pecado, nada más. Gracias, doctor. Gracias. Esto me lleva a una frase preciosa que es Mishum Shelo Lishma Balishma. Pese a que el camino de la búsqueda no era en honor a Dios, caminando y transitando por ahí, encontramos a Dios. O tal vez al revés. Esto es Lishma, doblemente Lishma. Muy bien. Ok, Javerín, seguimos. Adelante. Hay un punto adicional que debe hacerse sobre estas parábolas que presentaremos con una pregunta sobre qué les parece sobre Pesaj. Y la voy a relatar, esta parábola nueva sobre Pesaj, con todas mis reservas. Repito, con todas mis reservas, porque a veces el pensamiento cuando empieza a acelerarse y llega al límite puede dar vértigo. Parecería que toda la historia de Pesaj, Javerim y Javerot comienza con el éxodo de Mitzrayim, obviamente. Sin embargo, ¿qué pasa? Hazal enseña que varios eventos de Sefer Bereishit no relacionados con la salida de Egipto ocurrieron el día 15 de Nisan. Por ejemplo, según estas interpretaciones, Lot, nuestro querido sobrino de Abraham, o primo de Abraham, horneó matzot para los ángeles entre comillas, que lo visitaron. Y Rashi comenta que esa fecha era Pesaj. De hecho, casi todas las noches en Bereishit están asociadas con esa noche de Pesaj, como encontramos en Shir HaShirim, Vayei Bachatzi Alayla. Pero aún no había éxodo cuando estamos en la mitad de la noche, en la madrugada. Miren ustedes, de los datos que sucedieron en esa fecha, en el año hebreo 2018, 1742 anterior a la era común, Dios hizo un pacto con Abraham, concediéndole a él y a sus descendientes la tierra de Israel,
como se recoge en el texto del capítulo 15 del Génesis de Bereishit. Capítulo 15 del Génesis. Abraham vivió en una época de idolatría y corrupción generalizadas y asumió la misión de difundir el monoteísmo ético en el mundo. En respuesta, Dios reservó la tierra de Israel como un laboratorio donde los descendientes de Abraham podrían crear una sociedad modelo que fuese una luz para las naciones. Y a diferencia de otras naciones que también hoy reclaman la tierra porque su ejército puede ser capaz de conquistarla a otro, la reclamación de Israel a la tierra se basa únicamente en la autoridad divina. Apropiadamente, fue también en esa fecha que los ángeles, entre comillas, informaron a Abraham que un hijo, Yitzhak, nacería como su sucesor en Bereishit 18:10. Miren, Javerim, ustedes ya me conocen de la posición sobre la angelología. Por eso cuando hablo de ángeles lo coloco entre comillado, porque estos ángeles no se presentaron con alas volando alrededor de Abraham, sino en forma de seres humanos. El 15 de Nisan del año hebreo 2448, 1312, anterior a la era común, la plaga de los primogénitos golpeó a Egipto y Faraón finalmente accedió a la petición de Moshe de dejar ir a su pueblo. Dejad salir a mi pueblo. Esa noche se celebró el primer Seder de Pesaj, de la Pascua, comiendo matzá, hierbas amargas y el cordero de Pesaj. A la mañana siguiente, muchos partieron en el éxodo de Egipto en lo que se conoce como el nacimiento de la nación judía. Este acontecimiento se conmemora cada año en la Pascua hebrea, el Pesaj, cuando las familias se reúnen para comer matzá, recitar la Agadá y dar gracias a Dios por haber mantenido a nuestro pueblo hasta este día. El Bet Halevi escribe que es un error pensar que Pesaj ocurre en Nisan. ¿Qué dije? Que el Beit Halevi escribe que es un error pensar que Pesaj ocurre en Nisan, porque Bené Israel, los hijos de los israelitas, habían salido de Egipto entonces. Más bien, la idea de libertad en ese momento en el ciclo anual existía ¿desde cuándo? Según Beit Halevi, desde antes de la creación, ya que la Torá precedió al mundo. Vemos en la naturaleza también que en la temporada de primavera toda la creación cobra vida. Más bien, porque Nisan es el tiempo de la libertad. Es por eso que Bené Israel salió en Nisan. Así también las matzot, el pan de la pobreza, también es anterior al Éxodo. Encontramos una noción similar con respecto al sol y la luna. Esto es lo que me hace temblar un poco. Parece que la necesidad obvia del sol es proporcionar luz y calor para el mundo. Sin embargo, la Torá no da esa función al sol, sino que las grandes luminarias servirán como señales y como festividades, y por días y por años. Para eso están las luminarias, para brillar sobre la tierra. Javerim, vean Bereishit 1:14. Y ahí Rashi comenta, además servirán como luminarias. El sol fue creado principalmente para las festividades. Parece loco, ¿verdad? Para la santificación del mes, para determinar qué año era embolismal, y es embolismal, y hay que agregarle un mes extra. Y por cierto, el mundo recibe luz y calor de él como consecuencia de sus otras funciones. De la misma manera, normalmente entendemos que la relación entre el hombre y la mujer como algo natural que debe elevarse al amor de Hashem. Pero esta perspectiva, siguiendo este razonamiento que me da temblor, puede verse de manera inversa. Hashem creó el mundo para que quien quisiera regresar a él, en estos tres niveles, el alma individual, Knesset, Israel y la creación, lo pueda hacer.
Para ilustrar esto, inculcó en las personas el amor del hombre y la mujer para que sirvieran como una parábola del amor a él. Es decir, que el amor del hombre y la mujer, que nos representa de alguna forma Shira Shirim con su poesía, según esta interpretación, sirve como parábola para aprender cuál debe ser el amor a él, que en definitiva era la razón por la cual al doctor Ederi no le querían enseñar Shira Shirim en el colegio en el cual estudiaba. Quizás por esta razón se le llama Kodesh Kodashim, ya que convierte el aspecto más básico del hombre en algo muy santo. Y este es un descubrimiento maravilloso de nuestro pensamiento. El amor del hombre y la mujer es el sentimiento más santo, porque no es nada más que la forma en la cual podemos y debemos aprender cómo amar a Dios, porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Respiro. Regresemos, como lo haremos muchas veces, a la dificultad para formular un enfoque interpretativo de Shira Shirim que es sustancial y bien conocido. Shira Shirim puede verse como una serie de canciones de amor breves, ya sean alegóricas o no. Y de hecho el nombre, Shir Hashirim, canción de canciones, repito, canción de canciones, Shir Hashirim con la Hei, puede significar una canción compuesta por muchas canciones más breves que se combinan para crear una metacanción. Poemas compuestos por muchos poemas que se combinan. Discurso poético cuyo asunto o uno de cuyos asuntos es el hecho mismo de escribir poesía y la relación entre autor, texto y lectores. Con otras palabras, un metapoema es un poema que tiene niveles discursivos paralelos. En el primero se trata de lo que habitualmente entendemos por poema. En el segundo, que discurre paralelamente al primero y entremezclado con él, el poema reflexiona sobre su propia naturaleza, su origen, sus condicionamientos y sus otras circunstancias. Así pues, un metapoema es un poema que habla de poesía y la poesía se justifica y halla tema en sí misma. Me gustaría escuchar qué es lo que sienten ustedes de esta interpretación en particular que a mí me estremece en forma muy particular. A ver, Ethel, si me puedes ayudar para ver quién quiere hacer su aporte sobre la idea de este modelo de metapoema. Acá ya. Tenemos varias personas de letras por aquí. A ver, ¿puedo decir algo? Sí, Jenny. A ver, o sea, es que está interesante porque el metapoema sería, o sea, como la metafísica, en el sentido de que el meta es lo que está más allá, entonces está como el mundo físico y el mundo espiritual, y el metapoema, que justo nunca había oído esa palabra a pesar de que estudié letras, sería como el poema que está sobre el poema que reflexiona sobre sí mismo, el poema que permite la interpretación de Shir Hashirim como un amor de hombre y mujer y a la vez un amor de el alma y Dios y del pueblo de Israel y Dios. A eso se referiría el metapoema, a mí me parece muy, muy interesante. Y bueno, un poema que reflexiona sobre sí mismo es como lo que en psicoanálisis me dijo una vez mi terapeuta, que era pensar los pensamientos, ¿no? O sea, es como el poema se piensa a sí mismo y habla sobre sí mismo, ¿no? Es como elevarse sobre la elevación, algo así, ya. Bien. Gracias, Jenny. Escribí dos versículos del profeta Osea
Oseas capítulo 2, pasuk 18, y ese día declaró el Señor, me llamarás mi esposo, Ishi, y no me llamarás más mi dueño, Baalí. Y en el siguiente en el versículo, en el 21, dice, y te esposaré conmigo para siempre. Y va con el idioma y con la metáfora del Shir Hashirim, y complementa lo que dijiste anteriormente. Ok, gracias, Shmuel. Ok, gracias, Shmuel. A ver, déjame tratar de decir algo. O sea, también en cuanto que Shir Hashirim es como un poema bucólico, porque habla pues de, o sea, aparte habla como de toda la parte del paraíso y del amor y todo. También el metapoema es que te refiere a algo que está más allá. O sea, Shir Hashirim es una cosa y te refiere al Edén, ¿no? Y entonces la metáfora o el metapoema es un poema que te refiere a otro poema, Eso que es el sí. poema esencial de la creación, del Edén, Bien. ¿no? Del paraíso. Entonces, eso, me ayudaron a pensar mis maestrazos. Gracias. Gracias, Jenny. Metapoema es la primera vez que lo escucho, pero justamente siguiendo el pensamiento de Eugenia, como la metafísica o metalenguaje, parecería como que Shir Hashirim podríamos pensarlo como un modelo el modelo de poema. En ese sentido nos ayudaría a entender la poesía, el instrumento para entender la poesía. No sé si es posible, pero puede ser que remita a eso. Yo lo pienso como, con la explicación que da el Rab, como que todas las canciones del amor de Hashem a su pueblo están metidos, en el sentido que, y él mismo también es un conjunto de canciones, pero eso da como una idea de la magnitud de lo extremo, ya no habría más posibilidades de meter cosas adentro, porque es el poema de los poemas, un conjunto infinito. O sea, mi mentalidad matemática me la hizo pensar como, casi como Dios, porque ¿qué hay más? ¿Qué se le puede meter adentro de la creación? Ya está hecho, es el máximo de todos los poemas que se podrían pensar entre el hombre y Dios. Y esto lo vengo pensando como el concepto de entropía, o sea, ¿el hombre está cómodo acá en la tierra o quiere deshacer esa atracción para pasar ese amor que declara en Shir Hashirim? O sea, al poner el hombre en la tierra, ¿no desarmó un poco la cosa? La tendencia sería volver a encontrarse en ese orden natural de la creación del principio, pero así en términos de conjuntos que se amplían cada vez más hasta que no pueden ampliarse más. Y eso es Hashem, digamos. Shoshana, yo creo que lo que tú acabas de decir puede ingresar perfectamente en la frase de nada más y nada menos que nuestro queridísimo amigo Rabbi Akiva. No en vano, Shir Hashirim es lo más sagrado. Es que no hay más que eso, porque es todo. Entonces no había ninguna duda que era necesario santificar el texto, ingresarlo al código, sin ninguna duda, cuando otros rabanim, por ahí algunos maestros del doctor Ederi, dudaban si se podía o no se podía ingresarlo al canon, es decir, canonizarlo, e incluso algunos más extremos ni siquiera leerlo. Yo no tengo mejor respuesta que la que acabamos de escuchar, así que, excepto haya algún otro comentario, volvemos a avanzar un poco más en la clase de hoy. Bueno, yo quería decir algo. ¿Puedo? Sí, adelante. Dilo. Bueno, creo que el metapoema es meta porque se adapta, se adopta 20 cosas. El amor de Dios a la tierra, el amor de dos amantes, el amor de padres a hijos. Eso es meta. No tiene un propósito, tiene metapropósitos. Esa es la grandeza.
que no es una sola cosa, es muchas cosas en sí. Eso es todo. Intentaremos desarrollar ahora un acercamiento a los personajes y eventos que sugieren una estructura integrada que abarque la totalidad de Shir HaShirim, basada en una interpretación del desarrollo o progresión en la naturaleza y calidad de las relaciones y deseos que aparecen en el texto. Aunque un análisis pasuk por pasuk, versículo por versículo, está más allá del alcance de nuestras reuniones, espero presentar lecturas de muchos pasajes de una manera que sugiera una lectura integrada de la obra completa, y no solamente fragmentos que no están comunicados entre sí. Sin embargo, hay frases, versículos e incluso secciones que permanecerán en el misterio, esperando que sean ustedes los que en algún momento lo puedan dilucidar. La naturaleza poética de Shir HaShirim desafía la metodología fácil. Las sutilezas del significado junto con el drástico contraste de perspectivas hacen que una maravillosa canción de amor sea tan esquiva como el amor que describe. Repito, me gusta esta frase, no sé de dónde la recuerdo, ¿verdad? Que en definitiva una maravillosa canción de amor es tan esquiva, estamos hablando de Shir HaShirim, como el amor que siempre es esquivo, que se describe en Shir HaShirim. Siempre debemos estar conscientes del aspecto espiritual de Shir HaShirim. La convicción expresada en este estudio es que Shir HaShirim es una alegoría, pero que, como la mayoría de las parábolas, el significado literal de la historia debe descubrirse antes de poder comprender el significado figurativo. Vaya, vaya, aquí estoy recomendando que antes que empecemos a jugar con las alegorías, vayamos nuevamente, aunque ya las conozcamos, a leer Shir HaShirim así simplemente, con el significado pashut, el significado literal. Jabrim, Jaberot, se han hecho muchos análisis de Shir HaShirim. Se ha visto como una simple historia de amor, una versión hebrea, dicen algunos la vieron así, nada más y nada menos de la historia de Isis, una de las diosas principales del antiguo Egipto, que fuera la esposa de Osiris, y Osiris, recordemos, fue asesinado por el dios Set, quien despedazó su cadáver y dispersó los fragmentos por todo Egipto. La diosa Isis, consorte de Osiris, y su hermana Neftis encontraron los pedazos y revivieron al dios, quien se convirtió en el monarca de los infiernos. Luego Isis y Osiris engendraron a Horus, de Tamuz, deidad babilonia de Tamuz, que es el dios de la floración de primavera y cuyo nombre, Tamuz, sirve también para ilustrar el mes en nuestro calendario como castigo o recuerdo de nuestro exilio. Y nada más y nada menos también aquellos que tratan de ingresar para hacer comparaciones con Dumuzi. En las religiones mesopotámicas era la diosa sumeria de la fertilidad, diosa de la ciudad de Kirmisha en la región pantanosa sudoriental, que representaba la fuerza de la nueva vida en los pantanos. Su contraparte en la región ganadera central era Tamuz, una historia de amor entre una pastora y el rey Shlomo disfrazado de pastor, la historia de amor de una pastora y su amante, la Shunamita, de la que se enamoró el rey Shlomo y a la que llevó a su palacio. La historia de Abishag, la Shunamita, que rechaza a Shlomo tras la muerte de David. He hecho una maldad, no es la primera ni va a ser la última, de tomar la idea de que algunos pasajes de Shir HaShirim, en definitiva, vienen de coros del mismo tipo que los antiguos coros griegos, cantos rituales en los momentos de la boda, colecciones independientes de canciones, y esto es solo una parte que muestra la profusión de tesis y comentarios sobre este libro.
¿Y por qué podemos permitirnos llegar ahí? Porque podríamos llegar a pensar que si Shlomo es el autor de Shir HaShirim y Shlomo en su corte tenía mujeres que venían de otras culturas, que traían consigo en su conocimiento como su mujer egipcia o como su mujer etíope, tradiciones anteriores, a lo mejor ellas, al cantárselos a Shlomo, lo inspiraron, que no le quita ningún mérito, lo inspiraron para usar esas ideas para el amor máximo que se puede tener sobre la faz de la tierra. Pero a lo largo de la multitud de interpretaciones del Shir HaShirim, ya sean interpretaciones exegéticas, racionalistas, místicas o incluso salaces. Para quien no conoce la palabra salaces, significa lujuriosas, lúbricas, lascivas, libidinosas, interperantes, deshonestas, inmorales. Los autores no coinciden en cortar uniformemente las escenas para atribuir los versos a la bella, a sus compañeros, a su amada, o incluso al monólogo interno consigo mismo, o incluso al sueño que se dispara con motivos semejantes y que, como alguien de vosotros lo acaba de decir hace unos minutos, nos es casi imposible detenerlos. Fíjense en Haverim que en el siglo IX, Saadia Gaón, el gran comentarista, sostuvo, miren ustedes, presten atención y quien toma nota preparen los lápices, sostuvo que el cantar de los cantares, ¿qué es? Es una cerradura cuya llave se ha perdido. Saadia Gaón seguramente tenía alma de poeta, aparte de ser un talmudista impresionante. Para él, Shir HaShirim es una cerradura cuya llave se ha perdido, y yo humildemente quiero decir, a lo mejor es una cerradura cuya llave no se ha perdido, sino que alguien la robó. ¿Cómo llegó a representar un libro sagrado y canonizado de las Escrituras, una obra que evoca paisajes pastoriles, huertos, fragancias? Recordemos Shir HaShirim, gacelas retozando en las colinas y discursos apasionados de amor, y que, sin embargo, no trae alajot, no trae leyes, no trae acontecimientos bíblicos en forma directa. Para poder llegar a ellos tenemos que usar la parábola. La lectura tradicional judía de Shir HaShirim, la canción superlativa por la Eyediá, que es de Shlomo, implicaría al amante, Dot, a la bella, Israel, la Reaya, con el amor representado por la Torá. Y el libro comienza y termina con una llamada a los amantes para que huyan. Veamos qué dicen los primeros psukim. El cantar de los cantares, que es de Shlomo, que él me bese con los besos de su boca. Tus expresiones de cariño son mejores que el vino. Agradable es el aroma de tus aceites, tu nombre es como el aceite aromático que se derrama, por eso las jóvenes te aman. Llévame contigo, corramos, el rey me ha traído a sus habitaciones. Estemos felices y alegrémonos juntos, alabemos tus expresiones de cariño más que el vino, con razón ellas te aman. Y si avanzamos y nos vamos al último capítulo de Shir HaShirim, al octavo, pasuk 14, vamos a encontrarnos: apresúrate, amado mío, corre veloz como una gacela, como un ciervo joven, sobre las montañas de especias, pues la bella está enloquecida por un amor. Vayamos al capítulo segundo, pasuk 5, reanímenme con pasas, fortalezcanme con manzanas, porque estoy enferma de amor, amor que no se puede extinguir. Volvamos al último capítulo, al octavo, al pasuk séptimo. Grandes aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo.
Si alguien ofreciera todos los saberes de su casa por el amor, se granjearía desprecio. Un amor que no se puede procurar. Presentamos las líneas principales de las alegorías y los significados menos obvios que se han encontrado en la literatura rabínica e intentamos penetrar en el texto en varios niveles. Jabrim, un ejercicio que yo quisiese que hagamos fuera de cámara, cuando después o mañana o en algún momento libre regresemos a Shir HaShirim, cambiemos la palabra el rey, cambiemos la palabra Dot y coloquemos ahí Dios y veamos cómo suena el texto en esa manera. Jabrim, la lengua y la escritura son colores de una paleta a disposición del pintor. El pintor puede disponerlos en una configuración que él desee, pero esta configuración no es única. Su valor reside en el hecho de que, a lo largo de los siglos, las generaciones empapadas de las escrituras han establecido esas conexiones hasta el punto de que el significado literal del texto queda oscurecido por la extrapolación. Rashi, después de todo, y ni más ni menos el gran comentarista medieval, comentó el verso 12 del Salmo 62 de la siguiente manera: solo una cosa ha dicho Dios, dos cosas yo he oído, que de Dios es el poder. ¿Qué nos está diciendo? Que más allá del significado directo, cada versículo puede tener más de una interpretación. Solo una cosa ha dicho Dios, pero yo he oído dos. Él dijo una, yo he oído dos. La multiplicidad de interpretaciones nunca ha molestado a la transmisión rabínica, que considera que las opiniones contradictorias son ambas palabras del Dios vivo. Dicho en el lenguaje talmúdico, Eilu vaeilu divrei Elohim Haim, cuando trata de interpretar las discusiones entre la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, que no estaban de acuerdo excepto en muy pocas cosas, sin embargo seguían juntos y los hijos y las hijas de entre ellos se seguían casando porque se podían dar el lujo de la multiplicidad de interpretaciones sin que surgiera ningún fiscal que con el dedo dijese: os estáis apartando del pensamiento único, porque Javerim, nosotros no tenemos dogma, nosotros no seguimos dogma, nosotros estamos a favor de la libertad de interpretación que nos va a conducir luego a la unicidad de la norma y del halajá. Hay una serie de interpretaciones elegidas para destacar el simbolismo que han visto los comentaristas a lo largo de los siglos. Al igual que los escritos proféticos, este simbolismo ha inspirado una esperanza siempre renovada a lo largo de la historia judía. Y me voy a tomar con vuestro permiso, porque ya habíamos aclarado que no vamos a terminar a la media hora en punto, como lo hacíamos en los cursos anteriores, sino que nos vamos a permitir unos muy pocos minutos más. Javerim, el amor físico no es un tabú en la Torá. Repito, el amor físico no es un tabú en la Torá. La Torá nos da normas para poder gozar del amor físico dentro de normas. El ser humano ha sido creado por Hashem, cuya obra es perfecta, como dice el libro de Deuteronomio 32.4, Devarim 32.4. La roca, Azur, perfecta es su actividad, porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia, justo y recto es Él. El simbolismo primario es evidente. La bella se compara con una flor. Capítulo 2, versículo 1. Yo soy el narciso de Sharon, el lirio de los valles. Narciso sin la implicancia moderna del término. Y el amante con un árbol. El capítulo 2, versículo 3 dice, como el manzano
Vamos a ver ahora el amante como un árbol, ¿verdad? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mozos. A su sombra apetecida estoy sentada y su fruto me es dulce al paladar. Las delicias del amor se describen en Shir HaShirim con una fruta en el capítulo 2-3, el manzano, como el vino en el capítulo 1, versículo 4. Llévame conmigo, corramos, el rey me ha traído a sus habitaciones. Estemos felices y alegrémonos juntos. Alabemos tus expresiones de cariño más que el vino. Y permítanme, por favor, unas pocas citas más. En el capítulo 5, versículo 1, aparece la relación con el perfume. Ya he entrado en mi huerto, hermana mía, novia. He tomado mi mirra con mi bálsamo, he comido mi miel con mi panal, he bebido mi vino con mi leche. Comed, amigos, bebed, oh queridos, embriagaos. Aparece de pronto la leche y miel en el mismo capítulo que acabamos de leer, en el mismo versículo. Aparecen los jardines, en el capítulo 4, versículo 12. Huerto eres cerrado, hermana mía, novia, huerto cerrado, fuente sellada. O aparece un viñedo en el 8:12. Mi viña, la mía, está ante mí. Los 1000 ciclos para ti, Salomón, y 200 para los guardas de su fruto. La resistencia a los avances amorosos está representada poéticamente por una fuente sellada. Vean ustedes el 4:12 que ya habíamos leído hace un instante, como huerto eres cerrado, fuente sellada. O aparece como un muro en el 8:9. Si es una muralla, construiremos sobre ella almenas de plata. Si es una puerta, apoyaremos sobre ella barras de cedro. Despierta, despertar el amor bajo un manzano en el 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Debajo del manzano te desperté, allí donde te concibió tu madre, donde te concibió la que te dio a luz. O el regazo bien regado, en el capítulo 7, versículo 3. Tu ombligo es un ánfora redonda donde no falta vino. Tu vientre un montón de trigo, de lirios rodeados. Todo esto se explica a sí mismo. Veo la hora y lamentablemente voy a tener que parar aquí porque tenemos solamente una frase más. La misma imagen se describe a veces de diferentes maneras. En el mismo verso, la bella se compara con una rosa de Sharon y un lirio del valle. Vean ustedes el capítulo 2, versículo 2. O la misma frase vuelve a ser inquietante. Os ruego, oh hijas de Jerusalén, por las ciervas y gacelas del campo, no despertéis, no provoquéis al amor antes de que quiera. Y eso aparece en el 2:7, en el 3:5, en el 5:8 y en el 8:4. Paramos aquí y quiero en los 4 minutos como máximo que nos hemos fijado, dar derecho a cada uno de ustedes o quien quiera hacer algún comentario antes de que nos despidamos. Javerín, por favor. Bakasha, Javerín, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, es ahora el momento. Un pequeño comentario. Sí, doctor. Vamos, no es un comentario, es darle la razón a mi querido rabino. Para mí, efectivamente, el Shir HaShirim es un metapoema del amor. Es la condensación, la sublimidad del amor humano entre el hombre y la mujer. Hasta tal punto que siempre consideré un error, con el respeto de nuestra querida liturgia, meter el Shir HaShirim en el Arbit del Shabbat por la noche. Para mí el Shir HaShirim debía de estar después del Birkat HaMazon del Shabbat del mediodía. Produciría un aumento de serotonina en la esposa. Escuchar al esposo después del Birkat HaMazon un Shir HaShirim
es un aumento total de la alegría, de su serotonina, y conduciría a un amor, seguramente después de la comida de la danfila, conduciría a un amor espiritual y físico. Esa es mi opinión del Shir HaShirim. Gracias, doctor. Muy feminista no sonó eso, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a hablar otro día, doctor. Bakasha Haverim, ¿quién más? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Tenemos alguien más, Haverim? Sí, Yoshi. Yo quería preguntar, la metodología de estudio, ¿en algún momento vamos a desarmar alguna frase en particular? O, por ejemplo, me intrigó lo que usted recién leyó de la madre de lo que sería la amada. ¿Eso va a correr por cuenta de algún estudio que vamos a hacer sobre algunos, no sé si llamarlo pasú, cómo llamarlo a cada una de las frases que vamos a ir, que usted escribe, o cómo vamos a hacer ese estudio? Voy a contestarte y con eso cerramos hasta la semana que viene, y es lo siguiente: la dinámica y el rumbo de hacia dónde voy, en definitiva, la tienen ustedes en vuestras manos. No solamente cuando pregunto cuál es el objetivo que eligieron por la cual estudiar Shir HaShirim, que sería una luz fantástica para conducirme en el ritmo, sino a partir de las pequeñas participaciones. Yo tengo en estos momentos apuntados en el cajón desastre, así lo llamo yo, de apuntes tomados, no más ni menos que unas 500 páginas, que haciendo un cálculo conservador serían como 50 clases más, que en un cálculo conservador sería un poco más que un año, tomando en cuenta los feriados y las fiestas, etc. Yo no creo que ustedes se resistan más que 4 o 5 sesiones más. Por lo tanto, hay una cantidad de cosas que me gustaría darles, incluso les estoy dando en forma muy desordenada conceptos que en un estudio sistemático, yo no soy muy sistemático, pero cualquier persona, un buen maestro, realmente un buen profesor, no seguiría el desorden que yo uso, pero que sirve al mismo tiempo para permitirles ver cuáles son las posibilidades múltiples. Ojalá y podamos. A lo mejor, Shoshana, hazme recordar dentro de unas semanas, y entonces tomaremos simplemente algún ejemplo de qué manera podemos desintegrar y volver a integrar un pasuk a partir de los sistemas exegéticos. Yo quiero que en la próxima reunión o en la siguiente tomemos varios psukim y los analicemos uno por uno, según el Pshat, según el Drash, según el Sot, según el Remes, y ver cómo ese mismo pasuk lo deconstruimos y lo volvemos a construir a partir de los grandes sistemas exegéticos del Pardés, palabra que entre paréntesis no es hebrea, sino que es persa. Haverim, Haverot, a todos, a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y siempre. Que Dios les bendiga, que nos dé a todos y a todos vosotros y a vuestras familias mucha salud. Yo no me canso de insistir en este pedido, que quiero que me acompañen, porque es muy importante que cuidemos la salud. Muchas gracias.